En un discurso televisado del 23 de marzo de 1983, el presidente Ronald Reagan solicitó a los estadounidenses su apoyo al presupuesto de defensa, que había presentado poco antes en el Congreso, sin demasiado éxito, por cierto. Para lograrlo, explicó el principio clave de la estrategia militar en la era nuclear, es decir, la disuasión de la agresión previa mediante la promesa de una represalia segura. Y recordó, ya de paso, el gran incremento del poder militar de la Unión Soviética en esa misma época. Este poder, según él, complicaba la posibilidad de dar una represalia y, por lo tanto, de mantener esa misma disuasión. Para solucionar este problema, Reagan pidió que continuase el programa de modernización, que ya había dado comienzo, de modernización de las fuerzas convencionales y nucleares, que había de hecho empezado poco después de asumir el cargo el propio Ronald Reagan en el mes de enero del año 1981. Reagan era un gran orador, un auténtico mago de la comunicación y sobre todo un mejor persuasor. Presentó su discurso en clave futurista, sabiendo que eso iba a convencer a muchos estadounidenses. Apeló, de hecho, en esta ocasión a la moral de los estadounidenses. Les preguntó qué pasaría si Estados Unidos pudiese vivir seguro sin depender de la amenaza de una represalia estadounidense instantánea para disuadir de un ataque soviético. Tras eso presentó su idea. Había preparado ya el camino. Su idea consistía en un proyecto un tanto futurista que consistía en interceptar y destruir los misiles balísticos soviéticos antes de que llegasen a cualquier parte de Estados Unidos o, por supuesto, naturalmente, de cualquiera de sus aliados. Reagan reconoció que se trataba de un desafío tecnológico formidable, pero confiaba en que los mismos científicos que les habían dado las armas nucleares pondrían su talento, 40 años después, al servicio de la humanidad y de la paz mundial. Si lo conseguían, las armas nucleares dejarían de ser necesarias, es decir, se convertirían en obsoletas, y que eso sería un gran servicio para la paz en el mundo. Este discurso, un discurso ya digo, que dio por televisión en horario de máxima audiencia, se convirtió en uno de los discursos más polémicos y también más influyentes de la década de los 80. A los soviéticos, como es normal, pues no les gustó nada, porque aunque tenían dudas de que eso fuese posible, en el corto plazo al menos, sabían que Estados Unidos ya en 1983 iban muy por delante en términos económicos, al igual que habían conseguido desarrollar la bomba atómica en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, pues estarían en disposición, 4 décadas más tarde, de neutralizar las bombas del enemigo. En este caso, pues el enemigo eran los soviéticos. Tampoco gustó a los demócratas, al Partido Demócrata. El senador Edward Kennedy, más conocido por su sobrenombre Ted Kennedy, calificó la idea de Reagan como algo propio de Star Wars, o la Guerra de las Galaxias, que es como se conocía una famosa película en aquella época en el ámbito de habla hispana. Kennedy pretendía señalar la naturaleza fantástica del programa de defensa antimisiles de Reagan y los peligros reales de su escalada en la carrera armamentística, que si se hacía realidad ese sueño reaganiano, pues podría pasar de la Tierra al espacio. Kennedy pretendía con esto, con la comparación con la Guerra de las Galaxias o Star Wars, denigrar la idea. Pero sin quererlo le puso un nombre muy atractivo, ya que todo el mundo en 1983 había visto alguna de las películas de Star Wars, que en aquel momento cuando dio el discurso todavía eran solo 2, pero unos meses más tarde, en mayo, ya llegaría la tercera. En aquella época Star Wars tenía legiones de fans. Cuando un año después, ya en el 84, el Pentágono bautizó oficialmente a este programa, lo llamó Iniciativa de Defensa Estratégica, la verdad es que a nadie le pareció interesante ni atractivo. Todo el mundo, especialmente los partidarios de Reagan, se quedaron con lo de Star Wars, que les parecía pues un título de una película además épica, una película que todo el mundo quería ir a ver y que les gustaba asociarlo a su presidente favorito. Bien, aquí habría que preguntarse cómo se produjo esta convergencia de política y ciencia ficción, es decir, cómo se unieron temporalmente Washington y Hollywood, que están muy distantes entre sí. Algún que otro biógrafo de Ronald
Ronald Reagan ha apuntado al hecho importante de que Reagan había sido actor durante una buena parte de su vida. Es decir, que él se forjó en Hollywood, en el Hollywood de los años 30 y 40, y eso le influyó mucho como político. En sus discursos, de hecho, hacía referencias al cine continuamente. Le gustaba, por ejemplo, mucho la frase esa de "alégrame el día", que decía Harry el Sucio, la decía Clint Eastwood realmente, pero en el papel de Harry el Sucio. Esta frase la llegó a pronunciar en el mismo Congreso, y en sus conversaciones privadas, al parecer, hablaba muy a menudo de cine y de historias tomadas del mundo del celuloide. Pero Reagan no fue quien bautizó la iniciativa de defensa estratégica como Star Wars. Lo acabamos de ver, fue Edward Kennedy, uno de sus rivales, quizá en aquel momento el peor de sus rivales. Así que, lejos de ser una fantasía hollywoodiense, la visión de Reagan sobre la defensa antimisiles coincidía con una corriente del pensamiento estratégico estadounidense de aquella época, los años 70 y principios de los 80. Poco después del lanzamiento tendríamos que irnos hasta la Guerra Mundial, del lanzamiento alemán del primer misil balístico V2, ya sabéis, las Wunderwaffe, las armas milagrosas. Primero vino el V1, luego el V2, que era ya un misil muy parecido a los que vinieron después. Lo mandaron contra Londres en septiembre del año 1944, pues ya en aquel entonces, es decir, cuando Reagan todavía era actor, el ejército de Estados Unidos inició un programa de investigación y desarrollo para crear defensas contra futuros ataques con misiles contra Estados Unidos. En las décadas posteriores, la idea de una defensa eficaz contra misiles balísticos en este caso, fue desplazada de forma gradual por otro principio, el principio de la disuasión nuclear, lo que se conoce comúnmente por la destrucción mutua asegurada. En el caso de que me ataques, yo voy a responder y nos vamos a destruir mutuamente. A finales de la década de los 70, el interés por los sistemas de defensa estratégica resurgió mucho en ciertos círculos científicos, militares y políticos. Y eso seguramente influyó en Reagan, porque fue el momento álgido de su carrera política, que ya se oponía previamente al concepto de disuasión nuclear, al menos la disuasión nuclear basada en la ofensiva. Y estaba el Reagan genuinamente preocupado por la vulnerabilidad de Estados Unidos en el caso de un ataque nuclear. Cuentan que durante una visita al Centro de Mando de Defensa Aérea de Estados Unidos, esto fue en el verano del año 1979, es decir, un año antes de que llegase, bueno, casi 2 años antes de que llegase al poder, Reagan se sintió consternado al ver cómo los militares le mostraban en las pantallas las trayectorias simuladas de misiles nucleares soviéticos que se dirigían hacia objetivos en Estados Unidos sin que el ejército estadounidense pudiera detenerlos. Se interesó en el desarrollo de un sistema de defensa antimisiles en aquel momento, un proyecto que ya estaba, no estaba ni muchísimo menos desarrollado, pero sí en la cabeza de mucha gente, que cobró cierta importancia al principio de su mandato, de su presidencia, que como os decía antes empezó en enero del 81. Reagan veía también que mucha gente dentro de Estados Unidos, especialmente los religiosos, estaban en contra de seguir engordando el arsenal nuclear. En 1981, el mismo año en el que llegó a la Casa Blanca, 20 obispos católicos declararon que era inmoral poseer armas nucleares. Con los evangélicos pasaba algo similar. Y esto era llamativo porque ya no era solo la izquierda la que veía inútil seguir llenando los arsenales de misiles nucleares, era también la derecha religiosa, y esto arruinaba sus ambiciosos planes de defensa. Luego había otro elemento. Los 2 primeros años del mandato de Reagan fueron años de recesión económica, una recesión económica que él traía de la época de Carter. El desempleo era aún todavía muy alto y el déficit escaló hasta los 200.000 millones de dólares. Esto implicaba recortes en los programas sociales y cierto malestar. Pero el presupuesto de 1983, ese que presentaba, que él llevó primero al Congreso y que presentaba después en televisión, contemplaba un aumento del gasto militar considerable, un aumento del 10%. Y el Congreso pues no estaba por la labor de aprobar algo así, porque los congresistas tenían miedo de que eso se lo hiciesen pagar sus votantes en sus distritos electorales. Esto obligó a Reagan a posponer las deliberaciones presupuestarias en el Congreso y a dirigirse directamente a la opinión pública.
en un discurso retransmitido por televisión el 23 de marzo. En aquel entonces la televisión la veía todo el mundo. Tampoco había tantos canales, así que era fácil coincidir con un discurso del presidente. La iniciativa de defensa estratégica atendía, que todavía no le habían puesto el nombre en aquel momento, se lo pondría algo después, atendía las preocupaciones que muchos tenían sobre el crecimiento imparable de los arsenales nucleares. Pues bien, con esta iniciativa no haría falta tener más armas nucleares porque se podrían destruir las del enemigo antes de que tocasen tierra. Esto era esperanzador porque permitía atisbar un futuro sin armas nucleares. Vamos, que daba un giro optimista a lo que por lo demás pues era un discurso negativo sobre la decadencia de Estados Unidos y la amenaza soviética. Ofrecía además a los estadounidenses una labor heroica, con la esperanza de que una vez más estuviesen a la altura de las circunstancias como lo habían estado durante la Segunda Guerra Mundial. Reagan, que era un tipo muy habilidoso, apeló al sentido común, preguntando a sus conciudadanos si no era mejor salvar vidas que vengarlas. Dicho de otro modo, que Reagan les puso muy difícil decir no a su propuesta. En las semanas siguientes se realizaron muchísimos sondeos de opinión y todos mostraban un apoyo masivo a la propuesta presidencial, a la propuesta que había hecho a grandes rasgos en televisión. Reagan les dijo a los estadounidenses lo que querían oír. Y esto, claro, no podía pasar desapercibido a los congresistas. Y lo hizo en un momento en el que las películas de Star Wars habían popularizado la idea de que los sistemas de armas espaciales, es decir, la guerra de las galaxias, pues era algo posible. Tras su estreno en mayo de 1977, es decir, poco después de que Carter llegase al poder, la película original de Star Wars, la primera de las partes, se convirtió rápidamente en la más taquillera de todos los tiempos. La película además vino acompañada de muchísimo merchandising que por sí solo llegaría a recaudar miles de millones de dólares. Su secuela, que llegaría algo después, El Imperio Contraataca se titula, se estrenó en mayo de 1980 y se convirtió automáticamente en la segunda película más taquillera de todos los tiempos. A eso le siguió el exitosísimo lanzamiento de Star Wars en vídeo, en cintas de vídeo, que esto ya sería en 1982, y luego su primera aparición en televisión de pago, eso sí, en febrero de 1983. Esto despertó el interés de la opinión pública por el estreno de la siguiente secuela, que sería El Retorno del Jedi, que se estrenó, como os decía hace un momento, en mayo de 1983, es decir, apenas 2 meses después de este discurso. Por lo tanto, cuando Reagan se dirigió a su país, el 23 de marzo, pues Star Wars estaba en la mente de todos los estadounidenses. De hecho, la película parece haber estado presente en la mente de Reagan, como sugiere uno de sus discursos más conocidos, pronunciado en la convención anual de la Asociación Nacional de Evangélicos, que había pronunciado este discurso unos días antes, el 8 de marzo. En este discurso, Reagan lo que hizo fue caracterizar al comunismo como, en fin, lo que era una ideología totalitaria en la que, y esto es textual, la moral está completamente subordinada a los intereses de la lucha de clases. Esto a los evangélicos pues les preocupaba, y más aún porque Reagan siguió insistiendo y les dijo que eso no dejaba cabida para Dios ni para la religión. Por ello declaró que la Unión Soviética era el foco del mal en el mundo moderno. Reagan instó a su audiencia a no ignorar los hechos históricos, es más, que se deberían acordar de ellos, ni los impulsos tan agresivos de un imperio del mal, que el soviético no era el primero con el que tenía que combatir la humanidad, es decir, con el que tenía que combatir el bien. La aplicación de categorías religiosas por parte de Reagan a la rivalidad entre las dos superpotencias de la época quedó encapsulada en la frase imperio del mal, que habían popularizado las películas de Star Wars ya. Este vínculo animó a la prensa y a la opinión pública a ver los futuros discursos de Reagan a través del prisma de Star Wars. El hecho de que Reagan incluyese una referencia indirecta a la película en su discurso influyó mucho. Cuando se refirió a, y esto es textual, en el discurso dijo que quería dar una nueva esperanza para nuestros hijos en el siglo XXI, estaba citando, probablemente sin darse cuenta, el subtítulo de la primera película de Star Wars, que se titula
Una nueva esperanza, la que se había estrenado en 1977. En una encuesta realizada, ya algo más tarde, en 1986, se mostraba en esta encuesta que aproximadamente la mitad de los encuestados veía al imperio en abstracto como la encarnación del mal, mientras que el 24% lo consideraba representativo de dictadores de derecha y el 12% representativo de dictadores de izquierda. Los equivalentes reales de los rebeldes, según los encuestados, abarcaban desde los héroes de la Revolución estadounidense, es decir, los padres fundadores, hasta los revolucionarios de extrema izquierda de la América Central en aquella época, en los años 80, y así hasta luchadores por la libertad de cualquier época y condición. Al preguntarles si la película apoyaba la idea reaganiana de paz a través de la fuerza, los encuestados que habían votado al Partido Republicano respondieron de forma abrumadora, además, que sí, mientras que la mayoría de los moderados y de los demócratas, los más liberales, respondieron que no. Esta encuesta lo que nos viene a decir es que Star Wars permitió a cada uno extraer de ella precisamente el significado político con el que se sentía más a gusto, con el que se sentía más cómodo. Todos hacían una lectura similar, pero cada uno se veía representado en el lado de los buenos. No sorprende entonces que la gente comenzara a emplear términos de la película en debates políticos, a menudo ignorando los valores y significados explícitamente asignados a dichos términos en la propia película. Podría decirse que la historia de la película demuestra la primacía del poder espiritual, el de la fuerza, sobre el poder tecnológico, el de las máquinas, las armas espaciales, es decir, la primacía de la metafísica sobre la física, lo cual, de hecho, coincidía en buena medida con las creencias personales de Reagan expresadas en su discurso, que había dado ante los evangélicos, el del imperio del mal. Pero la película en sí misma fue celebrada, por otro lado, como un gran logro tecnológico, y sus efectos especiales, en fin, alcanzaron su máximo esplendor en las secuencias de batallas espaciales. Por lo tanto, basándose en las asociaciones originales del título de la película, la gente comenzó a emplear términos de la película de Star Wars en debates sobre temas tecnológicos y también sobre temas militares. Una de las propuestas de defensa estratégica a finales de la década de los 70 fue la creación de estaciones espaciales. Estaciones espaciales específicas equipadas con armas láser capaces de derribar misiles lanzados contra los Estados Unidos. Cuando este sistema de armas se propuso por primera vez en un artículo en la revista Aviation Week, esto fue en el año 1978, se le llamó estación de combate. Es decir, el mismo término usado en Star Wars para la Estrella de la Muerte. Al igual que la Estrella de la Muerte, las estaciones espaciales planeadas eran una especie de, no sé cómo llamarlo, arma definitiva. Y los partidarios de este programa de investigación, pues obviamente creían que se beneficiaría de su asociación con la película, una película, ya he dicho, muy popular. A pesar de que esta asociación invertía los juicios morales sobre la tecnología que se hacían en ella. Al fin y al cabo, la Estrella de la Muerte es un arma claramente ofensiva empleada por el Imperio, es decir, empleada por los malos de la película. Cuando los sistemas de defensa antimisiles del ejército estadounidense se difundieron a principios ya de la década de los 80, la prensa los criticó por regla general, y los criticó de inmediato además, haciendo referencia a esta película. Estos artículos prefiguraron la intervención de Ted Kennedy en el Senado. En estos artículos se consideraba que esos sistemas de defensa antimisiles no eran más que simple fantasía y que no había que tomárselo en serio. Lo que Kennedy y estos analistas desconocían era lo tremendamente popular que era Star Wars y cómo la gente se identificaba con los personajes de la película. Y sobre todo, lo más importante, se identificaba con la causa de esos personajes. Es decir, que aunque los detractores a los programas de defensa antimisiles fueron quienes le adjudicaron la etiqueta Star Wars, con idea, evidentemente, de ridiculizarlos, terminaron favoreciéndolos.
al propio Reagan la idea de la guerra de las galaxias no le gustaba tanto en el plano militar como en su vertiente moral. De hecho, en unas declaraciones que había hecho en 1985, aseguraba que la iniciativa de defensa estratégica no iba sobre la guerra, iba sobre la paz. Pero antes de terminar de hablar, remató diciendo que la fuerza estaba con ellos. Sí, la fuerza. Es decir, que copió una frase de Star Wars sabiendo que eso le favorecía, porque la guerra, a fin de cuentas, pues no gusta a nadie, pero la fuerza de los Jedi sí que gusta, y mucho además a los aficionados a esta película que se cuentan por millones y ya se contaban entonces. El hecho de que Reagan asumiese de forma más o menos explícita que lo suyo era Star Wars y que los partidarios de la iniciativa de defensa estratégica se valiesen de referencias continuas a la película para defender la misma iniciativa, indignó mucho a George Lucas, que fue el creador de Star Wars, en fin, un típico liberal de Hollywood que de hecho, y esto ya se supo después, había escrito el papel del emperador de Palpatine pensando en Richard Nixon, que fue el predecesor republicano de Ronald Reagan. En 1985, cuando ya todo el mundo hablaba de la iniciativa de defensa estratégica asociándola a Star Wars, Lucas terminó demandando ante los tribunales a dos grupos que hacían campaña a favor de la iniciativa de defensa estratégica y que hacían campaña a favor utilizando el término Star Wars con la intención de prohibirles el uso de esa misma etiqueta, Star Wars. Pero no lo consiguió. En noviembre de ese año, un juez federal sentenció que cualquiera podía utilizar el término Star Wars de forma satírica o descriptiva para hablar sobre la iniciativa de defensa estratégica. Para Lucas, el lado oscuro de la fuerza parecía haber ganado. Ganó, sí, pero no prevaleció. 15 años más tarde, ya al final del segundo mandato de Bill Clinton, estamos hablando del año 1999, muchas cosas habían cambiado en el mundo. La Unión Soviética, de hecho, para 1999 ya había dejado de existir varios años antes. Y para entonces nadie se acordaba de la iniciativa de defensa estratégica. Fue entonces cuando se estrenó La amenaza fantasma, que es la cuarta entrega de la serie, pero la primera si lo tomamos por orden cronológico de los acontecimientos. Nadie lo asoció a Reagan y mucho menos se hizo una lectura política sobre ella.